Hola, buenos días. El día de hoy vamos a tener una charla sobre cómo preparar unas diapositivas y una exposición en un evento académico denominado coloquio. Específicamente nos vamos a centrar en cómo se puede trabajar con el marco teórico de una tesis doctoral. El coloquio, ¿qué es? Bueno, la definición etimológica de coloquio significa coyoquín, viene de loquín, hablar, y co, entre dos o más. Significa un diálogo entre dos o más personas que puede ir desde una conversación, un debate o una disertación sobre algún asunto o tema por lo cual se van a reunir los involucrados. Los coloquios virtuales se llevan a cabo pues en un espacio sincrónico asistido por las tecnologías de la información y la comunicación. Normalmente se ocupa Zoom o cualquier otro dispositivo o plataforma, ya sea en computadora o en un celular. Y los interlocutores pues son los ponentes, un moderador y un docente o invitados. En esta reunión académica, los participantes pues pueden verse, escuchar, hay interacción y exponen sobre todo los avances de una investigación al ser un coloquio a nivel doctoral. Los fines pues pueden ser didácticos, pedagógicos, y lo que más resalta es que hay un diálogo significativo y argumentado a nivel de feedback. Hay diversos tipos de coloquios. Hay coloquios a nivel de posgrados, de maestrías, hay a nivel de doctorado, hay a nivel de postdoctorado, y hay otros que son independientes que organizan instituciones educativas o otro tipo de instituciones no gubernamentales que propician el debate sobre algún tema de cualquier índole. En el caso del coloquio virtual de una tesis doctoral, en lo general, pues hay un diálogo, hay una argumentación, hay una utilidad, pues se exponen avances de una investigación, hay unas reglas compartidas desde vestimenta, formas de interacción, la cortesía y sobre todo la humildad al momento de presentar los resultados bajo la premisa de que ningún trabajo de investigación es perfecto, todos son perfectibles. Esto implica una serie de acuerdos implícitos entre los participantes. Hay dos elementos básicos, el habla y los recursos audiovisuales. En cuanto a las funciones del lenguaje, pues aquí tenemos que considerar aspectos como aseveraciones, preguntas, ejemplos, comentarios, silencios, digresiones, preguntas retóricas, falacias, dramatismo, incluso humorismo, y considerar que estos recursos del habla pues son importantes porque el coloquio es hablar, loquing, hablar. Y el rol de los interlocutores va a variar dependiendo del tipo de tesis, del tipo de trabajo y del tipo de universidad y las reglas que establece la universidad o la institución que está proyectando y organizando el coloquio. Entonces, hay habla escrita, hay habla oral, hay otros elementos paralingüísticos que cuentan y existe por último un contexto, ya que el espacio es virtual, hay una duración, un lugar y sobre todo la capacidad de síntesis. Hay que cuidar aspectos técnicos como el micrófono activo, la cámara encendida, el chat en uso, cómo levantar la mano, la toma de notas en el propio Zoom y la participación activa de los sujetos, recordando que los mensajes siempre deben ser breves. En el caso de esta charla,
pues la temática de las exposiciones de avances de investigación a niveles de posgrado, maestría, doctorado y postdoctorado, pues normalmente se ocupan cuatro o cinco. Uno es el planteamiento del problema, otro es el marco teórico, un tercero la metodología y casi siempre la discusión de resultados y las conclusiones se presentan al mismo tiempo. Para el caso que nos ocupa, un coloquio 2 alude al componente de la tesis denominado marco teórico, en donde aparte de contar con autores clave que nos sirven para nuestra investigación, tenemos que considerar los conceptos centrales que están alrededor de nuestra pregunta de investigación, objetivo e hipótesis, así como las corrientes teóricas que sustentarán esa teoría que va a darle fuerza a nuestra investigación. Tendremos categorías, variables, subvariables y establecer una relación entre dichos conceptos más allá de la semántica. Por lo tanto, mentalmente y de manera gráfica debemos tener claridad en el esquema teórico que vamos a plantar. Hay que recordar que el marco teórico viene a ser el corazón argumentativo de la tesis. En un coloquio no se va a evaluar cuánto se leyó, sino cómo se pueden articular esas lecturas para sostener la investigación. Entonces, la persona que presenta un coloquio en el rubro del marco teórico, pues debe tener cierto dominio conceptual, debe estar conectado con la problemática y debe adoptar una postura propia. Es decir, debe existir una conexión del marco teórico con la problemática. Desde los conceptos clave, las teorías y los enfoques, las categorías o las variables, la revisión del estado del arte o estado de la cuestión, ¿sí? Hay una pregunta, un contexto, una situación problemática que está en ese contexto contenida en la pregunta que nos lleva a categorías o variables. Esta vinculación entre teoría y problema, pues nos permite la fuente conceptual para poder orientar, delimitar, interpretar y sustentar la investigación. De acuerdo a los criterios, reglamentos, manuales, lineamientos o el nombre que se le lleve al documento rector para la elaboración del informe de investigación denominado tesis, pues así será la ruta que se seguirá. Hay un problema, una pregunta, hay conceptos centrales, hay teorías y autores que consultar, hay unos antecedentes, que ese es el estado de la cuestión de la problemática, hay una postura personal surgida de un debate epistemológico entre las teorías y los autores, y finalmente este modelo teórico va a ser el puente hacia la metodología que vamos a utilizar. Tenemos que tomar en cuenta la densidad del contenido. Hay que plasmar una idea por diapositiva. Recordemos que la diapositiva no es el coloquio, es un recurso que acompaña, pero no puede reemplazar al lenguaje oral. Por lo tanto, siempre se sugiere que sean pocas palabras, de preferencia palabras clave, frases muy cortas, no párrafos, no oraciones, y siempre debe resaltarse la idea central. El detalle, ¿dónde va? En la exposición oral. Es como un memo que nos va a decir de qué vamos a hablar. No debemos tardarnos en exponer una diapositiva. Hay diapositivas como la de presentación que dura aproximadamente medio minuto, otra como la de las referencias que dura segundos. El texto guía la mirada, pero la voz es la que va a dar el argumento. Por lo tanto, hay que considerar el tiempo, ser breves, centrarnos en los focos y tener la voz con el tono adecuado de convencer a nuestros oyentes. ¿Sí? Aquí juegan un papel muy importante algunas habilidades como la de poder sintetizar, la de tener un lenguaje claro
y que el apoyo visual realmente sea eso, solamente un apoyo y no la lectura de párrafos. Entonces, la oralidad va a jugar un papel muy importante en la presentación. En el caso de este coloquio 2 dedicado al marco teórico, debemos de tener una organización de lo general a lo específico, es decir, de dónde sale la problemática. ¿Sí? ¿Qué teorías, qué disciplinas podemos recurrir para atender esa problemática, para poder concluir o comprobar matemáticamente nuestra hipótesis? Requerimos por ello conceptos teóricos y ello nos va a llevar a una revisión exhaustiva y crítica de autores clásicos actuales que hablen precisamente sobre esos conceptos ubicados dentro de una teoría que nos pueda ayudar a explicar, pero de manera congruente y lo más parecido que se pueda. Tal vez esto nos lleve a categorías analíticas o a categorías llamadas variables contenidas en hipótesis o subvariables. Esto tiene que tener una transformación clara con el problema, la pregunta y finalmente el objeto de estudio. El marco teórico debe comprenderse desde que se plantea el título del trabajo de investigación. Por lo tanto, hay una relación entre autores, se entienden los acuerdos, las tensiones, los vacíos, y siempre que se hace esta revisión y este análisis, hay un debate epistemológico. Todos los bloques deben cerrar con algo que se refiera a la pregunta de investigación. Cada institución educativa o cada institución que organiza un coloquio presenta un formato de diapositivas a las cuales tiene que ceñirse el ponente. En este caso, lo más común cuando es un informe de investigación a nivel de un posgrado, de doctoral, pues siempre se piden algunos elementos como es el logo de la institución, el nombre, qué doctorado se está cursando, cuál es el título de la tesis doctoral, qué línea de investigación la ampara, por qué ruta, si es cuantitativa, cualitativa o mixta, una imagen alusiva al tema, el nombre del sustentante, el nombre del tutor, las fotos de ambos, el lugar y fecha. Y buscar, ¿sí?, que exista una perspectiva que nos dé una estética en esta diapositiva, por la cual no puede durar más de medio minuto en exponerse. Para poder entender el marco teórico tenemos que entender el contexto, la problemática, y hay varias formas de presentarlas, de manera que los espectadores, la audiencia, pueda entenderla. Puede presentarse una imagen alusiva a la problemática, acompañada de la pregunta general de investigación, que nos da una idea clara de por dónde empieza esta cuestión. También podemos presentar una sola imagen y explicarla en función descriptiva a la problemática que estamos ocupando en esta investigación. Otra manera es presentarla de manera con la inteligencia artificial, una imagen y otra imagen animada que nos plantee el contexto, ¿sí? La identidad del docente, pues no siempre va acompañada de la vocación, como en este caso. Eso origina que pues las estrategias técnicas que utiliza para enseñar no sean las mismas que el alumno ocupa para aprender, y esto hace que se aburra, que no comprenda, no entienda o simplemente no quiera hacer la actividad. La investigación tiene que estar articulada. Esta articulación permite generar un marco teórico a partir de los sensibilizadores que están contenidos en este cuadro de congruencia, también llamado tabla de congruencia.
La pregunta general, los objetivos, las hipótesis o supuestos y los ejes de análisis o ejes de contenido deben ser congruentes en número y deben ser congruentes en contenido. Cuando nosotros hablamos de investigaciones cualitativas, tenemos supuestos, y cuando hablamos de investigaciones cuantitativas, estamos refiriéndonos a hipótesis. Hay que especificar, no presentar tal vez toda la información, sino palabras clave, imágenes, ¿sí? Que nos lleve a entender esta articulación del cuadro de congruencia. Todo marco teórico inicia con un balanceo rápido del estado de la cuestión. ¿Qué es esto? Es la revisión exhaustiva y crítica de los últimos estudios, de los últimos años. Algunos marcan 5, otros tienen que tener la temporalidad de en qué momento están iniciando el estado del arte para poder plasmarla, ya que al final muchos manuales, lineamientos, reglamentos, etcétera, fijan 5 años de antigüedad. Aquí se tienen que mostrar, pues, principalmente el país de donde surge la investigación, los autores, si son revistas, capítulos de libro, el año, el objeto de estudio, y se pueden organizar de diferentes maneras a través de mapas, banderas, ejes, categorías, geográficamente, y se agrupan de manera internacional, nacional o local, dependiendo de la forma de plasmar el trabajo de cada uno de los sustentantes. Siempre se recomienda que elaboren una síntesis, que no vayan de uno en uno, sino que utilicen los principales con un debate epistemológico en donde nos digan esos hallazgos, cómo se vinculan con sus objetos de estudio. Por lo tanto, siguiendo una línea constructivista, nos damos cuenta pues que tenemos que organizarlos, tenemos que relacionarlos, tenemos que categorizar el valor y la importancia de cada uno de ellos, sintetizarlos para poderlos presentar. Diferentes maneras de presentar este estado del arte, estado de la cuestión, antecedentes investigativos, como se denominan, es presentando pues la bandera, los nombres de los autores, el objeto de estudio, el año, y si no tenemos la fotografía del autor principal, pues la revista en la cual fue publicado, o la carátula del libro o de la tesis. A veces contamos que en ORCID o en ResearchGate tenemos la imagen del autor principal y esa es la que se pone como parte de la presentación visual de este estado del arte o estado de la cuestión. Esta primera revisión nos lleva a encontrar autores clave de ciertas perspectivas que pertenecen a ciertas disciplinas y tenemos que generar un modelo teórico, que en este caso es un modelo teórico desde la línea constructivista de las estrategias de aprendizaje, en donde aquí con un esquema de estrella, pues estamos viendo Jesús Amaya y Evelyn Prado cómo nos plantea la posibilidad de presentar el modelo teórico. Hay unas disciplinas que se encargan de atender las palabras clave, los sensibilizadores de nuestras investigaciones, y también detrás de cada disciplina hay unas corrientes, ¿sí?, que van empatadas o que van más o menos en la misma sintonía, que no son opuestas, como la pedagogía, didáctica y psicología, con las corrientes o perspectivas teóricas llamados del aprendizaje significativo, del enfoque sociocultural y del constructivismo. Y hay autores representativos, ¿sí? Se recomienda siempre que no ocupen todas las disciplinas, aunque haya 17, y que ocupen a los 2 autores clave de cada una para tener claro lo que estamos presentando. Muchas veces estos autores clave son clásicos, otra vez es un clásico y es un actual, a veces los dos son actuales. Lo importante aquí es utilizar palabras clave, no utilizar prosa y siempre relacionar, tener la capacidad de organizar la información, tanto la que se presenta en la diapositiva como en la oral, poder explicar, no leer absolutamente nada, y la habilidad de sintetizar
de manera oral lo que se leyó. Normalmente las bases teóricas es una serie de temas y subtemas que aluden precisamente a esas categorías iniciales o a esas variables o subvariables, y la cual se establece siempre como un índice temático, parte del informe que se presenta, y cuando se está trabajando con el Manual PAPA séptima edición, pues hay que considerar los niveles de los subtítulos, de negritas, el número, de tipografía, si es cursiva o no es cursiva, cuando lleva punto al final, ¿sí? Dependiendo de ello, se va estableciendo una jerarquía a partir de números que siempre se recomienda que empiece desde la presentación para no tener problemas de dónde ubicar los subtemas de los subtemas y no confundirse entre un tema principal, un subtema secundario o un subtema terciario. La información que se presenta para poder rellenar el índice anterior normalmente se hace con un debate epistemológico, ya que no son reseñas ni son monografías. Por lo tanto, no podemos hablar de que un autor en un párrafo nos exponga algo y mucho menos que ese autor haya sido citado como en. Aquí tenemos que referir a las obras originales y en función de eso, pues establecer un diálogo en cuanto a qué es lo que se complementa, en qué difieren o en qué se oponen los autores. Bajo esos tres criterios, normalmente se realiza un debate epistemológico que puede ir de 2 autores a 5, 6, 7, 8, 9, 10, los que se requieran que hablen sobre el tema, subtema, ya, llámese sensibilizador cualitativo, cuantitativo, llámese categoría inicial, llámese subvariable, y en donde es importantísimo el uso de conectores para la redacción y el uso de conectores para la confrontación de ideas en el sentido de complementación, de semejanza o de discordancia. Aquí tenemos un ejemplo en el que se hace un párrafo de aproximadamente de 11 líneas, en donde hay varios autores, algunos se complementan, otros difieren y otros concuerdan, y esto es lo que se llama finalmente el debate epistemológico. Las palabras adquieren un significado y este, estas, esta variedad de significados nos hacen realmente hacer teoría. Y no solamente es un copiado o un pegado, sino que va más allá de la paráfrasis, nos lleva a la interpretación hermenéutica. Obviamente que muchas veces se empieza con 2 autores, luego se va subiendo a 3, 4, hasta llegar a donde podamos. La herramienta inteligencia artificial nos puede apoyar, pero eso no significa que no tengamos que leer a los autores o revisar las obras. Si yo le pongo 10 autores y le pido que me haga un debate epistemológico, es decir, una confrontación intelectual entre las distintas posiciones asumidas por los autores, en este caso, sobre una temática que es uso de la inteligencia artificial, le tengo que poner los criterios que serían complementación, la convergencia y la divergencia. Y también los conectores. Tengo que pedirle también específicamente el número de palabras que quiero para poder redactar un párrafo extenso de 11 líneas. Esto me va a dar como resultado un párrafo, pero que tengo que pedirle las restricciones que no puede realizar la herramienta, que son los adjetivos calificativos, evitar superlativos, determinado tipo de adverbios, alucinaciones, ilusionismos, tautologías, citas fantasmas o fuentes, el clásico uso de la palabra no solo, sino, o la agrupación al final que enseguida nos da la idea, porque la última frase normalmente le corresponde al investigador. Siempre se sugiere que si se tienen los documentos que pueden auxiliar, como este ejemplo del debate epistemológico que acabamos de ver, o
un listado de conectores puede ayudar y precisar la información que nos dé la herramienta. Seguramente nos va a dar un párrafo como este, en donde hay varios autores, donde hay varias oraciones, donde los autores cumplen la función de sujetos, donde hay determinados verbos, los cuales no pueden repetirse, y esto hay que analizarlo y realmente revisar las fuentes originales para ver si en verdad estos autores se están complementando o simplemente fue una alucinación de la herramienta de inteligencia artificial. Al terminar esta parte, pues tenemos que presentar las referencias que son aquellas que nos están sirviendo o nos van a servir para poder sustentar teóricamente el problema de investigación. Entonces aquí tenemos que seleccionar las principales obras, las clásicas y las recientes, ¿sí? Podemos hablar de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, pero luego pasamos por Howard Gardner, pasamos por Vizquerra y terminamos con Begoña Ibarrola. En la revisión del estado del arte hay que considerar pues, las tesis que sean de metodología a nivel de maestría, doctorado o postdoctorado, y tenemos que tener la capacidad de organizar no solamente como un collage las obras, sino por algún tipo, ya sea por temas, por ejes, algún nivel de organización. La presentación normalmente en los coloquios se pide que sean imágenes, portadas, sin explicación, y hay que evitar referencias no citadas o formatos textuales, ni explicar las obras. Solamente se presentan y exclusivamente las que se están utilizando en el trabajo de la tesis doctoral. Al final siempre se sugiere la cortesía, ¿sí? Las dudas, preguntas, observaciones, comentarios que serán bien recibidas para mejorar el trabajo que se está presentando y los datos como son la afiliación institucional, el nombre de quien presentó el informe, ORCID, LinkedIn, correo y las redes en donde participa a nivel académico. Recuerden que los apoyos visuales únicamente convierten las teorías en esquemas visuales, no son las teorías en sí. Por lo tanto, desde diferentes líneas, desde la constructivista o desde la línea de las neurociencias, se pueden organizar los esquemas visuales con tablas, mapas conceptuales, líneas de tiempo, ¿sí? En donde se puedan recurrir a diferentes estrategias para hacer los esquemas. La legibilidad y la jerarquía, la tipografía, los contrastes, los espacios en blanco juegan un papel importante en lo que el que está observando pueda entender el discurso oral junto con la presentación visual. Recuerden que este es un apoyo, no es en sí el coloquio. Hay que hacer las citas con rigor, pero no deben saturarse las diapositivas. Por lo tanto, las citas deben ser breves. Hay que recurrir en todo momento en APA, pero a veces las universidades usan Chicago, Vancouver o cualquier otra forma de citación. Y las referencias claves son parte de la penúltima diapositiva. Hay que ser muy específicos cuando se hable de los autores, porque hay ideas de los autores y hay ideas de ustedes que son quienes también están creando teoría. Los errores con los que se enfrentan los sustentantes de un coloquio es que muchas veces saturan la diapositiva con texto y caen en la tentación de leer palabra por palabra. Acumulan autores, pero no explican la relación que tienen estos con su estudio o confunden el marco teórico con un resumen de lecturas. Aquí también tenemos a veces casos en donde se usan términos sin ninguna definición o sin citas y no tienen un propósito claro de por qué está en el discurso oral o en el apoyo visual. A la hora de la exposición, normalmente en los coloquios se da un tiempo razonable para presentar las diapositivas y se les pide que cumplan con él. Hay que ensayarlo, hay que hacerlo en voz alta, frente a un espejo, hay que ajustarlo con un cronómetro del celular, hay que explicar con las palabras, no hay que leer ninguna diapositiva y hay que tener pendiente alguna pregunta que se pueda hacer sobre esa
las teorías que se presentan. A la hora de la réplica, pues se puede responder con calma, respirar profundo y también hay que reconocer el límite del dominio y ser humilde en decir, esta parte no la he abordado, este autor no lo conozco, esta obra la desconozco, agradezco las sugerencias. Antes de hacer el coloquio, como toda aeronave que va a despegar y el piloto hace en el checklist, ustedes también tienen que hacer un checklist final. Revisar sus diapositivas, ver que las ideas estén claras, que la estética de ellas esté bien, que realmente las teorías estén conectadas con las preguntas de investigación, que los apoyos visuales faciliten la comprensión en lugar que la dificulten y sobre todo que hayan ensayado dentro del tiempo disponible. Recuerden ustedes que un marco teórico que está bien presentado, pues es la lectura en argumento precisamente de la teoría. Les agradezco. Esta es una presentación para poder apoyar un coloquio.